Hola, bienvenidos, esto es El Duende Crítico. Tras 9 meses de especulaciones en los que algunos analistas incluso especularon con la posibilidad de que se diera un paso atrás, ha llegado el momento en el que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha invocado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, a través del cual se va a iniciar las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por delante, un periodo de 2 años en los que, por un lado, la Unión con sus 27 miembros y por el otro el Reino Unido tendrán que hablar de numerosos temas especialmente candentes: la situación legal en la que quedarán los residentes europeos en el Reino Unido y viceversa, la posibilidad o no de que exista un tratado de comercio preferente entre ambos actores, qué pasará con el control de fronteras o cómo quedará la situación de las empresas y de las inversiones que existen en ambos bloques. Pero ahí no queda todo. A pesar de que May haya intentado mandar otro mensaje a través de diferentes medios de comunicación de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, también se va a producir un divorcio entre los ciudadanos del continente y de la isla. Ya nada va a ser lo mismo, por mucho que no queramos pensar en ello. Ahora el Reino Unido va a apostar fuerte para que no se produzca lo que todos denominan como un hard Brexit o Brexit duro, y parece que para ello va a seguir en primera instancia una estrategia de apaciguamiento de los ánimos dentro de lo que es el seno de la Unión Europea. De hecho, la Premier británica se ha apresurado a decir que el proceso de divorcio no constituye un rechazo a los valores que compartimos como ciudadanos europeos. Y además ha incidido en que tampoco es un intento de perjudicar a la Unión Europea ni a ninguno de sus Estados miembros. De hecho, dice May que, al contrario, el Reino Unido lo que quiere es que la Unión Europea tenga éxito y prospere. Tras este primer movimiento, ahora la pelota está en el tejado de la Unión, que tiene por delante el reto de mantener un discurso único con un antiguo socio que conoce perfectamente cómo funciona la Unión Europea y que conoce tanto las virtudes como las debilidades que tiene esta a la hora de negociar asuntos de carácter internacional. A todo esto, ¿qué tiene que decir Alemania como primera potencia económica de la Unión Europea? Pues parece que ha optado por la línea dura y se niega a que se dé la posibilidad de negociar la relación futura antes de que se aclaren los términos del divorcio. Además, insiste en que la Unión Europea se mantenga durante las negociaciones como un bloque unido para así marcar una posición clara, por un lado, frente a los movimientos secesionistas y populistas que existen en el seno de la Unión, y por el otro, frente a la administración estadounidense de Donald Trump, quien nunca ha escondido sus simpatías por el Brexit. Antes de analizar la postura del Ejecutivo de Berlín sobre cómo se ha de desarrollar el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, echemos un vistazo atrás a la historia de las relaciones bilaterales a partir de lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota de la Alemania nazi, los británicos se asentaron en el oeste de Alemania, concretamente en los estados federados de Renania del Norte-Westfalia, en Baja Sajonia, en Schleswig-Holstein y en las ciudades libres hanseáticas de Bremen y Hamburgo. El Reino Unido optó entonces por abandonar cualquier deseo de venganza y entendió que la mejor manera para conseguir una Europa estable y en paz pasaba por que Alemania se recuperara económicamente.
Incluso el por aquel entonces primer ministro británico Winston Churchill habló de la posibilidad de crear unos Estados Unidos de Europa, en los que Alemania tenía que estar presente. Con el nacimiento de la República Federal Alemana, la colaboración entre el Reino Unido y Alemania se fue haciendo cada vez más estrecha. Tanto fue así que ambos se convirtieron en compañeros de la OTAN y que Alemania apoyó con entusiasmo la entrada del Reino Unido en la por entonces Comunidad Económica Europea en el año 1973. Por su parte, el Reino Unido siempre se mostró como firme defensor de la reunificación alemana, a pesar de las reticencias que ésta despertaba, por ejemplo, entre sus socios franceses. La sintonía política y económica ha sido un hecho en las relaciones bilaterales en las últimas décadas. Tanto es así que Reino Unido es el tercer mercado exterior más importante para Alemania tras Francia y Estados Unidos. De hecho, según los datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, las exportaciones alemanas a Reino Unido se elevaron a 89.000 millones de euros en el año 2015. Por su parte, para el Reino Unido, Alemania es su segundo mercado tras los Estados Unidos. En total, según los datos manejados por el Ejecutivo alemán, más de 2.500 empresas alemanas, entre las que contamos BMW, Deutsche Post, Siemens o Bosch, se encuentran actualmente en suelo británico, con cerca de 370.000 trabajadores. Mientras que el Reino Unido tiene en suelo alemán más de 3.000, con firmas tan conocidas como Shell, BP o Rolls-Royce. La situación en la que queden estas inversiones será fundamental para ambos países cuando se negocien las consecuencias que va a tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se negocie cuál va a ser el nuevo estatus que adquirirá el Reino Unido con respecto a la Unión Europea. Con la activación oficial del artículo 50 del Tratado de Lisboa, la posición del gobierno federal alemán ha pasado de lo que era una primera tibieza a cierto endurecimiento y ha marcado de hecho una postura bastante clara. Antes de empezar a hablar de las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo que se debe hacer es cerrar el contrato de divorcio. Con esta posición, Berlín busca que quede claro que tiene que haber un orden en todo este proceso. Primero, habría que ver cómo quedaría la situación entre ambos actores tras el proceso de desconexión y después se podría hablar sobre cómo serán las relaciones en un futuro. La posición germana, en este sentido, ya lo hemos dicho, es clara y antagónica a la británica, quienes desean que ambas negociaciones se realicen de una forma paralela. La cuestión económica será fundamental para los alemanes, quienes todavía no tienen claro los cálculos de la Comisión Europea, por los que el Reino Unido tendría unos 60.000 millones de euros en facturas pendientes con la Unión. Merkel apuesta por que Bruselas lleve la voz cantante de las negociaciones para que se consensúe un cálculo que estime la cantidad que Londres deberá pagar a lo que es el conjunto de la Unión Europea. Este, de hecho, no es un tema baladí y traerá muchos quebraderos de cabeza cuando se inicien las negociaciones oficiales. En Alemania no quieren medias tintas a este respecto, eso hay que tenerlo claro. A pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, mostrara el deseo de que se mantenga la amistad entre los 27 y el Reino Unido. Pese a estas buenas intenciones, el gobierno federal quiere dejar claro que hay consecuencias cuando un miembro no quiere formar nunca más parte de la Unión Europea. Consideran que las libertades garantizadas por la Unión son indivisibles y que Londres no podrá elegir lo que más le convenga del catálogo de oferta, como podría ser la movilidad de bienes o capitales, y desechar lo que considera menos atractivo, como el libre movimiento de personas. Lo dicho, todo hace prever que por delante queda un proceso doloroso económicamente hablando, como definió en la jornada de ayer el presidente francés François Hollande, un proceso
en el que de hecho el Reino Unido tendrá que enfrentarse a costes en términos de trabajo, de circulación libre y de posibilidades financieras. Por su parte, el reto que tiene ahora Alemania, junto con el resto de socios de la Unión Europea, pasa por ver qué modelo de unión que queremos en un futuro. Una vez que la Unión Europea se ha quitado el lastre en términos de integración que siempre ha representado el Reino Unido, hay que ser claros con esto y hay que ser muy sinceros, habrá que ver si se avanza más en esa integración o en ese desarrollo del modelo de los Estados Unidos de Europa. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ya indicó hace unos días la posibilidad de que se desarrollara una Europa a dos velocidades en la que los países que así lo eligieran se integrarán más, mientras que los países que no quisieran, pues no lo hicieran tanto. En este sentido, en este primer grupo de los países que se prevén que querrían integrarse más, encontramos, como no, Alemania, Francia y junto a ellos Italia y España. Y hasta aquí el capítulo número 6 de la primera temporada del Duende Crítico, el espacio con el que quiero acercaros la actualidad política y social de Alemania. Como siempre, varias puertas abiertas para que os pongáis en contacto conmigo con preguntas, con reflexiones o sugerencias. Serán más que bienvenidas, en primer lugar, a través de la sección de comentarios y mensajes de la página oficial del Duende Crítico en Facebook, en mi blog www.duendecritico.blogspot.com, en mis canales de iVoox y Spreaker o por correo electrónico a ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.